Mi nombre es Suárez Gutiérrez Regina Nicole. Soy estudiante del primer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta es una ponencia para el segundo Congreso Internacional Aprendizaje de las Ciencias Jurídicas y el primer Congreso Nacional México, Ciencias Jurídicas, Complejidad, Innovación desde la mirada del aprendizaje. El eje temático es 1. Examen crítico de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas hacia la innovación. El tema es el 1.3, motivación y apego estudiantil. Mi título es Motivación estudiantil, fuerza nuclear de la justicia cotidiana y la profesionalización jurídica. Esta es una hoja de ruta, los temas que vamos a seguir. Comencemos con las preguntas estratégicas. Las preguntas que se buscan responder son las siguientes. ¿Cuál es la relación de la motivación y el apego con el logro escolar? ¿Por qué es indispensable la motivación en la formación de profesionales y estudiosos del derecho y otras ramas? ¿Dónde se origina el apego y cómo trabajarlo? ¿Cuáles son los sistemas de enseñanza y cuál es el más apto para desarrollar los procesos positivos de proximidad al estudio? Y por último, patrones de conducta en las personas desmotivadas. ¿De qué manera los atienden las escuelas? Motivación, apego y el logro escolar. Para empezar, hay que entenderse la motivación como algo que explica el motivo de un hecho, que mantiene o que tiene una virtud para mover y es una razón y justificación de algo. En la educación es muy importante, puesto que los estudiantes buscan constantemente justificar ante sí mismos y ante otros el esfuerzo que están haciendo, porque están estudiando y qué van a conseguir con ello. Por la parte del apego, entiéndase como una afición o una inclinación hacia algo o alguien. Es algo que tiene que ver con las emociones, el estado de ánimo, con la conmoción, organiza y provoca sensaciones positivas o negativas dependiendo en el ámbito en el que se desarrollen. Es una vinculación interna, afectiva, que tiene que ser duradera y es una singularidad del ambiente en el que se desarrolla. El logro escolar se entiende como un éxito en esta rama y pilar de la vida. Los tres en conjunto tienen que dar una sensación trimentre para que las personas puedan sentirse plenas consigo mismas en el ambiente y no se sientan excluidas o menos por no cumplir con los estándares sociales que les son exigidos constantemente. Hay diferentes tipos de apego. Está el apego seguro, el apego ansioso y ambivalente, el apego evitativo y un apego desorganizado. El que nosotros necesitamos es el apego seguro. El apego se forma en la etapa donde la mamá se encuentra con el niño en los primeros años de vida y le enseña a relacionarse con su entorno. El apego seguro es una manera confiada al entorno, es una manera de desenvolvimiento donde no hay miedo al abandono y se opone a una entrega casi total de los padres. Por eso es tan complicado en los tiempos actuales. Por otro lado, hay otro tipo de apego ansioso y ambivalente que es el más común en la sociedad estudiantil, que genera angustia, no confía en los cuidadores, necesitan la aprobación de los adultos dependientes y todo el tiempo están en esta constante de va y viene, donde no están seguros de dónde están parados. Necesitamos poder trabajar estas emociones. Estas emociones, afortunadamente para nosotros, pueden trabajarse con el entorno social en el que se encuentran los niños. Tenemos que formar una relación que sea una relación constante de retroalimentación entre el alumno y el docente para que pueda desenvolverse de manera adecuada con él
y con sus compañeros y así lograr un ambiente más seguro donde haya proximidad en momentos de problemas y no más bien una necesidad de abandono escolar. Los modelos educativos y la relación que tienen con la desmotivación. No es un secreto que la emoción debe emocionar a los estudiantes. Del amor al odio hay solamente un paso, dicen. Hay dos tipos principales de modelos educativos y el primero es la sistematización educativa, la cual tiene sus pros y sus contras, no todo es malo en ella. Los pros es que ha sido y seguirá siendo una herramienta que ayuda a construir y a transmitir conocimientos de generación en generación. Los más jóvenes tenemos que aprender de las personas mayores cómo poder relacionarnos adecuadamente en la sociedad. Pero esto no quiere decir que todas las personas aprendan de la misma manera y con las mismas herramientas de trabajo. La educación debe ser personalizada y a la vez debe atender de la misma manera sin priorizar a ningún estudiante para que todos tengan las mismas condiciones de aprendizaje y no sea beneficiado ninguno sobre otro. En la escuela tradicional existe una escolástica del profesor. Hay un método y un orden estricto que cimienta y condiciona el éxito de las personas. Organiza de cierta manera el conocimiento, aísla y elabora lo que se debe aprender, y eso es lo que se dedica al profesor, no permitiendo que las personas coloquen en una pirámide de aprendizaje las cosas que consideran más importantes. Simplemente se les asigna un orden y deben seguirlo al pie de la letra. Los alumnos deben marchar el camino que ya les ha trazado su profesor sin poder desviarse ni detenerse a mirar nada. Siempre tiene que ser un avance progresivo que no se detiene a esperar a nadie. Eso produce frustración en los estudiantes. También tiene un modelo de disciplina y castigo. Estos castigos han ido desde amenazas, censuras y humillación pública. Supuestamente estimula el constante progreso de los estudiantes, pero más bien los hacen temerosos de su entorno y del error. Es bien sabido que los errores ayudan a mejorar a las personas, pero aquí parece que no hay la oportunidad de hacerlo. Se tiene un riguroso cuidado en que las personas repasen, tengan un nivel alto de memoria, que simplemente aprendan supuestamente y así van a llegar al éxito. Es una realidad que la imitación de los docentes, en este caso, o la imitación de cualquier corriente, no conduce al éxito. Es muy diferente imitar que asimilar realmente los contenidos educativos que se dan en estas escuelas. Es como si producieran robots en cadena y lo malo es que en la vida no hay una manera y una fórmula exacta de aprender. La vida es cambiante y presenta retos constantes a las que las personas que han seguido una educación en cadena donde simplemente se les han dado 3 líneas de partición, no van a saber resolver de manera satisfactoria estas problemáticas que tenga la vida. Pero no todo es malo. Al pasar del tiempo han llegado otros nuevos métodos vanguardistas de innovación a los sistemas educativos. Uno de ellos es el contemporáneo modelo método de Montessori, que tiene un beneficio muy grande que todos los métodos deberían seguir. Y es que permite al niño actuar y querer pensar por sí mismo. Lo ayuda a adquirir confianza y disciplina, de tal manera que ya no hay imitación. Se nos habla también que hay un ejemplo de una mariposa. Una oruga no imita a una mariposa para llegar a donde está. Sigue un proceso de construcción para llegar a ser una mariposa incluso más hermosa. Pero no se trata de imitar, se trata de aprender por sí mismo. La UNAM ha implementado otro tipo de modelos educativos muy vanguardistas y acertados, como es el que tienen en sus CCHs.
Y es una filosofía de aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer. Esto permite que haya una reflexión continua y sistemática y un poco rigurosa, donde los docentes sirven de guías y las personas realmente se desenvuelven. Es un principio de una educación moderna y necesaria. El problema con el derecho es que siempre ha sido una doctrina y se sigue un dogma. Entonces, los modelos jurídicos no pueden simplemente interpretarse como uno quisiera, sino el derecho es muy conceptual. Pero no hay una retroalimentación como tal. No sirve de nada que las personas te repitan un código procesal o una constitución política si realmente no asimilan la sustancia del derecho. En un libro de 1934, que fue escrito por el estudioso y académico Samuel Ramos, que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, de la página 82 al 83, vienen dos pequeñas citas que me gustaría citar. Todas las personas coincidían en expresar un descontento por los principios educativos tradicionales y también en apreciar el valor de la enseñanza con el criterio de la utilidad y la cantidad. En la juventud y en los maestros hay una preocupación de adquirir un saber inmediatamente aplicable a la vida. Por eso el vitalismo y el pragmatismo han sido las doctrinas más afortunadas en nuestro mundo universitario. Los conocimientos no siempre pueden aplicarse inmediatamente a la vida cotidiana. Tiene que ser un aprendizaje constante donde la curva del recuerdo se mantenga estática hasta cierto punto y puede ir aumentando y recolectando saberes que se van aprendiendo como un proceso. No es solo memorizar un concepto e inmediatamente aplicarlo. Las personas estamos acostumbradas a ya tener todo a la mano y eso tampoco es posible. Esto se debe a la presión social que nos han impuesto nuestros padres y las escuelas de que tenemos que ser personas eficaces. Pero en sentido práctico es mucho mejor una persona eficiente que una persona eficaz. Las leyes que avalan la educación son, en primera instancia, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, donde se habla que todas las personas tienen derecho a la educación. Posteriormente, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 3 también avala la educación laica y en igualdad de condiciones para las personas. Y luego del Congreso de la Unión es expedida una Ley General de la Educación donde se hablan todas las disposiciones que garantizan el cumplimiento de este derecho. El problema con estas leyes es que hablan muy o casi nulamente del problema que realmente representa la motivación y el apego estudiantil para la deserción escolar. Es un tema que debería tener más peso y debería ser primordial en la redacción de las leyes, puesto que es algo que realmente conduce a la deserción escolar más allá de estar en los primeros lugares, más allá de lo que es la condición socioeconómica de las personas. Y esto es mucho decir, siempre se ha pensado que dependiendo el lugar categórico donde se encuentre tu posición social, es las oportunidades que tienes de desarrollarte como profesionista, pero también tiene que ver mucho cómo te inspira la institución donde te encuentras y cómo te apoya a desarrollar estos sentimientos positivos hacia tu escuela y hacia la carrera que estás desarrollando. La desmotivación y las consecuencias del comportamiento. En una revista de educación de desarrollo social se encuentra un artículo que es del año 2016. Hay un artículo que nos habla de las causas de la deserción escolar y nos viene esta lista, que son las principales
eh, soluciones que tenemos para darle a la deserción escolar. En primer lugar está los programas de apoyo académico, porque las personas señalan que más allá de lo económico tiene que ver con la institución y cómo están siendo ellos educados. Como pudimos haber notado antes, la educación no se detiene y simplemente va avanzando constantemente sin detenerse a ver quién se ha quedado en el camino. Ese es un problema de la educación tradicional. En segundo lugar, los programas de apoyo económico y social. Y en tercer lugar, sin advertir a nadie, los programas de interés y motivación. Esto es alarmante porque cualquiera pensaría que eso es de los últimos, pero la verdad es que las personas no han tenido el apoyo suficiente para saber en qué constan las carreras que van a estudiar, qué realmente es lo que abarca el estudio y la rama a la que van a dedicarse en su vida. Entonces, desconocer este hecho y además que las personas no estén tan atentas a la forma en la que ellos aprenden y cómo ayudarlos a aprender y simplemente exijan de ellos una memoria casi perfecta y privilegiada, no es una solución, no es una manera de apoyar a las personas. El estrés, el exceso de tareas y la falta de que no todas las personas tienen una memoria tan privilegiada como se esperaría, no implica que las personas no puedan ser exitosas y que no sean aptas para la carrera que eligieron, en este caso las jurídicas. También se necesita un programa de orientación y asesoría psicológica, apoyar a los docentes a que puedan ayudar a llevar unos nuevos modelos educativos donde realmente haya un dinamismo y una retroalimentación para ambos, y programas de análisis comparando las estrategias de retención para las personas. El hecho de no atender estas particularidades en cada estudiante implica decesos inimaginables en las personas, donde no saben si son suficientes para la carrera que escogieron y se sienten desvalidados por la sociedad y por sus mismos compañeros al no tener el mismo resultado que ellos en la misma cantidad de tiempo. La motivación no solo se ve en la escuela, sino en las personas adultas. Una persona que no está motivada es una persona que no es feliz, es una persona que no puede justificar lo que está haciendo, es una persona que es más difícil para ella darle un sentido a su vida, puesto que no hay manera, no hay un motor, no hay un motivo de ser, simplemente lo hacen porque tienen que hacerlo y ya. La educación tiene que dejar de verse simplemente como algo que te va a dar dinero y ya. La educación es mucho más que eso. En la literatura contemporánea y en los programas de televisión a los niños se les enseña que la escuela es de flojera, que la escuela es solamente un requisito social y que la felicidad se halla después de terminar los deberes de la escuela. Y no es así. La escuela debe ser, como lo ha sido siempre, una de las 4 primeras instituciones de la sociedad y debe ser reconocida como uno de los pilares fundamentales, un motor nuclear de las personas para ser, para poder expresarse. La formación académica es parte muy importante del ser y de la identidad que éste tiene y podría y debería ser uno de los lugares a donde ellos atiendan cuando se sientan desvalidados por otros grupos sociales. Un lugar seguro para que las personas puedan encontrar en ellas una parte de lo que vendría siendo su alma. Una persona que no se siente parte de el recinto donde estudia, una persona que no se siente parte de su grupo escolar, es una persona que está alejada de la sociedad y de sí misma y va a tener muchos más problemas de los que debería. Esto es algo que deben atender las leyes primordialmente y es algo que deben atender
las personas encargadas de hacer cumplir este derecho fundamental que tienen las personas. La motivación y el apego académico es algo fundamental para que las personas puedan desarrollarse de manera oportuna con la sociedad y ser personas funcionales. La educación no es en ningún momento un castigo y no solo es un requisito para poder funcionar en sociedad y pagar impuestos. La educación tiene que enriquecerse día tras día y la educación es algo con lo que vamos a estar siempre porque vamos a estar siempre aprendiendo. En el momento en que las personas quieren dejar de aprender, es en un momento en el que pueden dejar de ser felices. Es un momento donde ya no encuentran un sentido que realmente justifique sus acciones. Por eso y más, la educación debe ser atendida en México y en el mundo y es un privilegio poderte sentir parte de algo tan importante. Estas son algunas fuentes que consulté por si gustan consultarlas. Y gracias.